Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 1. Como vimos hace 8 días, se trata, dice, esto escribimos, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Lo estamos escribiéndoles, anunciando estas cosas para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con Dios. Pero entonces estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y eso es importante tener como en medio, enfrente para nosotros, porque hay cosas que va a decir, que vas a decir, no, pues entonces no, ya chafié yo. Y no sirvo, o sea, no soy salvo. Porque, por ejemplo, el que aborrece a su hermano está aún muerto, está en tinieblas, y dices... Entonces hay muchas cosas así, porque empiezas a otra vez pensar, bueno, si de mí depende, soy perdido y eso me perderé, y eso es mi eternidad, ya está dibujado, si depende de mí. Entonces otra vez, pero esto es para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces todo lo que vamos a leer aquí, van a haber cosas que de repente vas a estar así, pero si lo podemos aterrizar bien y entender bien, va a ser para gozo en nosotros, porque muchas personas hemos tratado de vivir años de nuestra vida como cristianos, cumpliendo, temerosos de Dios, creyendo, teniendo fe, saludando bonito, no cortando a nadie en el tráfico, o sea, siendo buena gente y siendo cristianos, por decir. Pero realmente sabemos que hay algo que falta. Entonces, lo que tenemos que ver hoy es qué es la base de eso, de la comunión, y también de ese gozo, o sea, otra vez, de dónde viene manando. Entonces vamos a leer a partir del versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces con esto dice, no, pues ya. O sea, no sirvo para eso. Pero tenemos que seguir en todo esto, y vas viendo que, y tienes que tomar la Biblia como una sola pieza en estas cosas. Entonces, pero si andamos en luz, siempre hay una alternativa a pecado, ¿ok? A incredulidad siempre hay una alternativa, a amargura siempre hay una alternativa. Entonces necesitamos ver. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez, entonces anunciamos esto para que tengan comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos comunión unos con otros. En lo horizontal algo está reparado, algo está restaurado, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, eso es algo como continuo. No es simplemente llegar a caminar en la luz, digamos, de 10 a 12 los domingos. Dios le bendiga, aleluya, amén. O sea, y decir todas las contraseñas, saludar así, cantar y todo, y poner 50 pesos en la bolsa cuando pasan la ofrenda y decir, ya pagué mi cuota de luz. Mi recibo está librado y hay luz otra vez y estoy andando en la luz. Obviamente eso no va a funcionar el resto de tu semana, en tu vida no está funcionando así. Entonces si podemos, porque es lógico, poner eso a un lado y decir, ok, entonces ¿qué es andar en la luz? Eso es importante. Si decimos que no tenemos pecado, eso es otro tema aquí en Primera de Juan, lo que alguno dice, si decimos, si aquel que dice. Entonces hay como afirmaciones que hacemos que pueden ser verdades o pueden ser mentiras, puede ser una equivocación de nuestra parte. Entonces si digo esto pero hago el otro, y dices, ándale, como decían los viejitos, entre dicho y hecho hay mucho. Exacto, entonces ahí está, bien que lo sabían. Entre el plato y la boca. Sí, o sea, la intención es buena, pero pues también el pulso no es muy... se riega la sopa. Ok, entonces,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces dices, ok, entonces voy a empezar a decir la verdad. Yo sí tengo pecado. Pero vamos a decir, nos limpia de todo pecado, versículo 7. Ok, nos limpia de todo pecado, de los pecados. Okay. Una cosa es la acción, el pensamiento, la intención y todo eso que constituye un pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, y eso ya sin un artículo definitivo, el, los o un pecado, entonces es que no tengo pecado. Esa es la idea de que yo no sería capaz, yo no soy tan malo, yo no soy como algunos. ¿Te acuerdas cuando Jesús habló del publicano y el fariseo, que ambos subieron al templo y el publicano no quiso ni alzar sus ojos y dijo, ten piedad de mí, un pecador? Y él bajó a su casa justificado. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. Entonces confesar, y seguimos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Ahora, confesión se hizo una tradición y hasta parte de un sacramento en la iglesia tradicional, que es como ir a divulgar, como a revelar algo. Ahora, yo al confesar mi pecado a Dios, yo no estoy avisando, yo no le notifico, no le estoy diciendo, fíjate Dios, antier pasó una cosa, o sea, dándole a conocer algo que Él no sabría si no lo digo. Entonces, confesar es homologeo, que es decir, plasmar la misma frase, lo mismo que Dios. Entonces, en lugar de decir, bueno, es que mi hermano siempre ha sido mujeriego, como que medio justificado porque pues es macho siquiera. Entonces siempre ha sido mujeriego, o hasta decimos muy mexicano, mujerieguito, que es un adúltero, pero no mucho, nomás lo suficiente para que sus amigos lo respeten. Entonces, mujerieguito. Entonces, o sea, hablamos de esas cosas, te tengo envidia de la buena. La Biblia no admite una envidia buena, es una obra de la carne, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, envidia no hay buena. No, entonces arrepiéntete. Pero si empezamos a decir lo mismo que Dios, si confesamos nuestro pecado, versículo 9 otra vez, si confesamos nuestros pecados, o simplemente decir, es que soy pecador, tú sabes cómo soy. Dios va a decir, ajá, pero vamos a hablar de hoy, no de algo tan general. Y nos gusta generalizar y no ser específicos. Entonces, si confesamos nuestros pecados, si digo que no tengo pecados, o sea, que la capacidad de pecar en mi caso es limitado o ya no existe, entonces dice, nos engañamos a nosotros mismos, a nadie más. Todos los demás saben cómo soy, pero yo me puedo engañar a mí mismo. Entonces, si confesamos nuestros pecados, si empiezo a ser específico y especificar lo que Dios especifica y decir adulterio es adulterio, mentira es mentira, robo es robo, ¿okay? Envidia es envidia. Entonces, y no hay buena. Entonces, si confesamos y decimos lo mismo que Dios acerca de esto, Él es fiel y justo. Eso es importante promesa para nosotros. Tengo que decir lo mismo que Dios dice acerca de mí. Todo, lo bueno y lo malo. Tengo que decir lo que Dios dice. Tengo que calificarme como Dios me califica. Tengo que ponerme en el marco que Dios me pone. Y eso es muy lindo, es muy hermoso, pero es muy terrible si he estado como haciendo como pretensiones o haciendo poses o algo así. Puedo engañar a todo mundo un tiempo y puedo engañar a todos por un poco de tiempo y algunos nunca se van a dar cuenta y les voy a engañar toda mi vida. Pero a Dios nunca. Entonces, más nos vale decirle la verdad a Dios. Es que esto, es que tengo miedo, es que estoy enojado, es que lo odio. Entonces, no, pues yo no lo aborrezco. O sea, habla de aborrecer. No lo aborrezco, nomás me cae gordo. Entonces, tenemos que sentarnos a veces con Dios y decir, tú dime, y así. Tú dime, y con los post-it o con alguna etiqueta, arrancar lo que traía, envidia de la buena, y decir, eso es una odiosa,
perniciosa envidia que no hace bien a nadie, y poner la etiqueta correcta que como Dios lo va a llamar. Mentira es mentira, adulterio es adulterio, robo es robo. Y de repente me estoy colocando en la conversación con Dios. Ya le estoy diciendo la verdad y Él me puede decir la verdad también y puedo escuchar. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no solo perdonar aquel pecado, una mentira, no solo perdonar eso, sino limpiarme de maldad. O sea, va a ir cambiando y quitando la tendencia a mentir. ¿No se te antoja poder decir, ya no ser un envidioso, ya no ser chismoso, ya no ser un odioso, ya no aborrecer a medio mundo? A veces es como una terapia que yo hago a mí mismo. Voy manejando en el centro, hay mucho tráfico, a mediodía, algo así, y digo, les odio a todos, ya vayan a su casa. Estoy encerrado en mi coche, nadie ve, cambio en mi semblante, estoy contento. Pero de una vez estoy diciendo, lo que me pasa es que, ¿qué hace toda esa gente? ¿Por qué está en la calle? ¿Por qué no va a su casa como yo? Yo me voy a mi casa. Entonces, o sea, es como que, y de una vez como que veo lo cómico y lo ilógico y lo no aceptable que es lo que traigo adentro, esa frustración o estrés o algo así en el tráfico. De una vez lo digo así y se ve absurdo. Y ya lo puedo hacer chiquitito. O sea, cuando lo estoy tapando sigue creciendo. Cuando digo lo que es como ya toma su tamaño correcto delante de Dios y no es tan grande. No es algo insuperable de repente. Entonces, o sea, podemos hablar en mucho detalle de otras cosas, pero ve tomando esto y viendo cómo lo aplico en diversos momentos y casos en mi vida. Si digo esto es lo que tú dices, Dios, y lo voy a llamar así, y es entre tú y Él, y lo que empieza a suceder, porque estoy diciendo la verdad, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no estoy diciendo la verdad a Dios, entonces no estoy en el camino que me lleva al Padre. Entonces no hay comunión, y si no hay comunión, no hay gozo. Con razón. Eso explica mucho, ¿verdad? Tu angustia, tu depresión, el apagón total que existe, o sea, como que eso explica algo. Si decimos que no hemos pecado, que no tengo la capacidad de pecar, sino que no he pecado. Si digo que en cambio que esto que Dios está diciendo, ¿y esto? Nada, no es nada, todos lo hacen, todos son así, nadie es perfecto. Entonces, así, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. No puedo ponerme de acuerdo con Dios si estoy contradiciéndole. Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hay una dinámica aquí de perdón y limpieza, ¿ok? Y aceptación y restablecer comunicación y comunión. Hay una dinámica y es decir la verdad. Pero volvemos, por favor, a versículo 5. Y tenemos que entender esta parte. Otra vez, Juan usa al final del primer siglo, casi es el año 100, después del nacimiento de Cristo, y él tiene casi 100 años, 95, 97, cuando escribe esto. Entonces, él ocupa conceptos que ya estaban como tendencias y de moda, cómo la gente se expresaba, por la confrontación del Evangelio y las Escrituras con la filosofía y el pensamiento popular alrededor. Entonces hay un encuentro y una confrontación en eso. Entonces él habla de la verdadera luz y la vida verdadera. Entonces, que son conceptos que los filósofos usaban, que es la verdadera verdad y es la vida que es vida en verdad. Entonces es importante ver eso, que es el lenguaje que él está usando. Por eso Jesús, cuando en Juan escribe su evangelio, ocupa esa forma de expresión cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo.
Yo soy el buen pastor, no un buen pastor, sino el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, como son términos absolutos. Lo que es luz absoluta, lo que es el logos, por ejemplo, el verbo de vida, versículo 1, y en el prólogo de San Juan, o sea, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el logos, que es la perfecta expresión. Entonces los apóstoles empezaron a usar ese vocabulario para expresar en griego lo que las escrituras dicen, para hacer entender quién es Jesús. ¿Okay? Entonces no es tanto como decir, pues vamos a hacerlo así, porque nadie decía, un filósofo como que presentó la posibilidad de que la mera verdad, la verdadera verdad y la verdadera vida y la verdadera luz, o sea, lo que asume todos esos absolutos infinitos y eternos, todo lo que existe sale de ahí, o sea, es el creador, que ya viendo que tiene que ser inteligente. Entonces, logos es una expresión, ¿okay? Logos. Pero también, si es una expresión, hay alguien que lo expresa. Eso es importante ver, pero hasta ahí pudieron llegar. Y Pablo, Hechos 17, en el Areópago, en el foro de los filósofos en Atenas, lo invitan a dar un discurso, a explicar qué onda con esto, pensando que era una nueva religión, nada más, nuevos dioses. Entonces él está diciendo, el verdadero Dios, el origen, no mora en templos hechos con manos. Ni podemos servirle con nuestras manos. O sea, esto es finito, eso es limitado, solo tengo 10 dedos. Entonces, o sea, es una limitación, mi conocimiento, mi intelecto, mis afectos, todo eso tiene límite. Ahora, Nezahualcóyotl dijo lo mismo, que no sabemos ni siquiera cómo los dioses quieren ser servidos. Entonces vamos a ofrecer copale, o sea, incienso, flores y fruta, porque a nadie le va a molestar eso. Él muere y ya regresaron al sacrificio humano, y eso fue la oportunidad, y enseguida llegaron los españoles. Entonces es importante ver eso, que en diferentes naciones bajo el sol, en diferentes épocas, alguno ha entendido y ha dicho, ha de ser así, pero no lo podemos conocer a menos que se revele. Entonces Pablo dice a los filósofos en Atenas, dice, vi un altar al Dios no conocido. Ese es el Dios que predicamos, el que ustedes no conocen, pero que saben que existe. No es el Dios del mar, porque el Dios del mar no tiene control sobre el sol, y el sol no tiene control sobre la lluvia. La lluvia puede hacer alianza con el mar, pero la lluvia no tiene control sobre el Dios de guerra o la diosa de amor. Entonces, como que la forma humana típicamente es ver la vida por pedazos y fragmentada, y así en compartimientos, y no poder ver un entero, una cosa que abarca todo, una verdad que es verdadera verdad, que es la verdad. Entonces, imagínate que estás ahí en Roma o en Antioquía o en Éfeso y estás oyendo esto. Y te están diciendo, eso es la verdadera verdad, eso es la vida, estamos hablando de la vida verdadera. Y tú tienes esto desde kinder, que sabes que sacan todo eso, eso es la mera verdad. Te lo juro. ¿Okay? Entonces usamos terminología así también como para dar énfasis. Pero cuando empezamos a ver que la luz verdadera no es un concepto, porque sabían, no es luz física, no es la luz del sol, porque puedes tapar el sol, pasa una nube y su luz se disminuye. Entonces no es la luz verdadera, pero nos hace entender qué es la luz. Entonces la luz verdadera y descubrir, bueno, lo que junta todo, lo que le da sentido y lo que ya encierra todo bien, es que la luz verdadera no sea un concepto, sino una persona. Y la verdad no sea un concepto, sino una persona. Y entonces el camino, la puerta, yo soy la puerta. Entonces términos absolutos son como que es muy difícil tomar esto del aire y comprimirlo y decir, ya tengo a Jesús en mi corazón. Aquel verbo, el logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es importante ver eso, que Dios se codificó con genética humana
Se hizo del tamaño y la forma y huellas digitales y su retina y su pupila y o sea, todo era así, que tan chino o no chino su cabello y todo. Dios se codificó como ser humano para codificar nosotros como hijos de Dios en su muerte y resurrección. Eso es el Evangelio. Pero como ponerlos en esos términos, la mayoría se quedan así. ¿Qué es codificar? ¿Qué es genética? O sea, nos quedamos así. Y cuando vemos cómo Él lo hizo, es esto. Multiplica el pan y dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el verdadero pan. Abre los ojos de un hombre que nació ciego, que nunca jamás vio luz. Y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice, yo soy la vid verdadera. El que está conectado orgánicamente conmigo es el pámpano y es lo que da fruto. Si arrancas el pámpano de la vid, se seca y no da fruto. Pero ¿cómo demuestra que Él es la vid verdadera? La resurrección. Entonces es importante ver qué, o sea, dices, entonces verdadera vida. Y dependemos de eso. Es lo que da vida a todas las cosas. Entonces dices, Entonces, ¿ves cómo Él va haciendo? Pero tenemos que entender propiciación. Y eso ya va a ser en capítulo 2. Ahora, vamos por favor, a 2 Corintios, capítulo 5. Y eso fue una bomba en el mundo de aquel entonces, en el primer siglo. Y cuando Juan escribe, Primera de Juan, el Evangelio de Juan y todo eso, ya han pasado 40 o 50 años desde que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Es importante ver eso. 2 Corintios capítulo 5. Es un verso que muchos ya han escuchado, pero necesitamos ver esto, que eso es el inicio para nosotros en lo que es si andamos en la luz como Él es luz. Versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo no sé tú, pero la primera vez que yo leí ese versículo, sí fue como un cohete. ¿Qué? O sea, ¿qué? Nueva criatura. Órale, las cosas viejas pasaron. Yo tenía 15 años, casi 16. Pero oír eso a los casi 16 años, es decir, las cosas viejas no eran tan viejas, pero ya apestaban, ya caducaron. Entonces, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la emoción y el alivio de decir, entonces, borrón y cuenta nueva. O sea, tengo miles de oportunidades por delante para conocer, para obedecer, para amar a Dios, para ser como Él, para entender todo esto. ¿Y cuántos errores quedaron atrás? O sea, eso fue así. Vas a consulta, te mandan a hacer unos estudios y dicen, no, es que hay un bulto medio sospechoso, entonces ultrasonido no me gusta, luego hacen esto, luego hacen biopsia, luego así todo, eso, y llegan, no tiene usted nada. ¿En serio? Sí, no tiene usted nada. ¿Y el bulto? No, ya desapareció. Eso es buenas noticias. Ok, entonces eso fue como que un peso encima de todo lo que tengo que hacer y la marca que tengo que alcanzar y que no puedo. Y a los 16 años yo ya sabía, no doy el ancho, no alcanzo la marca. ¿Cómo puedo estar ante Dios? Que ahora sí resulta que sí existe, que la Biblia sí es su palabra, que todo esto sí está jalando todavía, no se apagó la máquina y no caducó la marca, todavía sigue todo esto y yo estoy mal. Nada para poder integrarme a lo que Él está haciendo, mal. Entonces es muy fuerte. Otra vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si andamos en la luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, ok, eso está pasando, y Él nos está limpiando constantemente. Entonces, al ver eso dije, ¿así? O sea, ¿así nada más? Bueno, no es nada más, es un poco involucrado, te ocupa todo lo que eres, tu imaginación, tu fuerza de voluntad, tu tiempo, tu creatividad, o sea, tu voluntad, tienes que insistir en lo que Dios dice, no lo que sientes, y muchas cosas pasan. Pero al ver eso dije, entonces, vida nueva es real. Vida nueva es real. Esto es real. Ahora, puede ser que tú estás diciendo, sí, pero no, para mí no. Para mí no funciona. Para ti. Pero eso no quiere decir que no funciona. Simplemente le falta un cable, le falta algo, hay que mover el conector, no pasa corriente, no pasa señal, como pasa con cualquier computadora, con tu celular, cuando ya el enchufe está mal y todo eso, y entonces no carga, y tienes que moverle, tienes que pegar un poco. Ya. Entonces igual, muévete tantito, pégate y a lo mejor ya hace bien la conexión. Y si no, vamos a estudiar la palabra de Dios y a lo mejor algo hay que conectar bien. Y ya entra esto y empiezas a decir, sí, como San Agustín, no soy lo que un día debo ser, pero gracias a Dios no soy lo que fui. Y eso es donde tenemos que poder encontrarnos diariamente. No soy lo que seré y lo que debo de ser, pero gracias a Dios no soy lo que fui. Entonces poder decir eso, y nos da esperanza. Y después en capítulo 3 va a hablar de esperanza también. Ahora vamos a Romanos, capítulo 6. Ya se están acercando las fechas para bautismo en agua, los que quieren. Y es bueno tomar en cuenta de estas cosas, porque muchas veces tenemos la idea, ¿no? Entonces vienen vestidos de blanco, no sé por qué, la neta, ¿por qué de blanco? Que es lo que más transparenta cuando te mojas, pero... Y están así como esperando, ¿no? Que te vamos a meter en el agua y sacar. Y estás esperando que como corriente eléctrica en el agua, así, ya por o sea, no sé qué, pues ya sales chapa de oro. O sea, digo, no, estás testificando de algo que Dios ya hizo. No estás obteniendo nada ahí, sino quizás agua en los oídos, un poco se te sube en la nariz, todo el mundo te toma foto, te abrazan y así, pero realmente no estás obteniendo nada, ya lo obtuviste. Ok, capítulo 6 de Romanos, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Ok, a lo que fue la conclusión de capítulo 5. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces algo Dios ha hecho y ya logró. ¿Qué pues diremos? Versículo 1, capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya que en la abundancia de mi pecado Dios me mostró sobreabundante gracia, entonces pues hay que seguirle dando así, ¿no? Dice, en ninguna manera, quiere decir que no he entendido la propiciación, no he entendido la redención, el rescate, no he entendido el costo, no he entendido el propósito de rescatarme. Entonces, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Importante para nosotros ver esa parte. Y dices, pues Jaime, fíjate, te voy a decir una cosa, voy a ser honesto. Yo no he muerto al pecado. Es como pan caliente para mí, nomás así a mediodía están sacando el pan de los hornos en la panadería y yo así, no, vivito. O sea, todo eso existe para mí. Entonces, pero más adelante va a decir, considéralo así, hazte la idea. Ok, entonces, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, ¿te acuerdas?
lo que Dios le dijo a Adán en Génesis 3, dice, ok, porque hiciste esto, la tierra ya es maldita por tu causa. Y te dará cardos y espinos, y con el sudor de tu rostro comerás pan todos los días hasta que vuelvas a la tierra de donde yo te saqué. Esa es la sentencia. Hay una esperanza en lo que Dios está diciendo, pero esa es la sentencia. Te dará espinos. Entonces, ¿cuándo? Porque, o sea, nunca te has preguntado nomás porque pues en todos los crucifijos así es, entonces sí le tienen que coronar de espinas a Cristo porque pues así están los crucifijos. O sea, el crucifijo es así porque así le hicieron, no es al revés, ¿ok? Pero muchas veces no, pues ¿cómo? ¿Por qué lo coronaron con espinas? Por Adán. Que Dios hizo el hombre un poco menor que el de los ángeles, pero le coronó con gloria y honra. Entonces Adán repudió el plan de Dios, desobedeció, entonces lo que vas a tener ahora son espinos. Entonces el hijo de Adán, el postrer Adán, Jesús, parte de la propiciación fue coronado con vergüenza y humillación y dolor, coronado con espinas. Ahora, sabemos que, por ejemplo, Juan nos menciona en su evangelio que cuando Jesús ya estaba muerto, cuando llegaron a quebrantar las piernas de los dos ladrones para que se asfixiaran antes de la puesta del sol, pero Jesús ya muerto, entonces hace una prueba de difunción, o sea, es una prueba forénsica de muerte. Entonces meten la punta de una lanza en su costado. Entonces Jesús llevó propiciación para Adán, coronado de espinas, y de Eva, porque Eva fue tomado del costado. Entonces el padre de todos nosotros, la madre de todos nosotros, y aquí metieron la lanza. Ahora, muestra porque sale agua con sangre, entonces prueba de muerte. Pero Dios está haciendo otra cosa. ¿Te acuerdas en la ascensión, no? Y así nubes lo taparon. Jesús está prefigurando lo que Él dijo cuando ya lo sentenciaron a ser crucificado. En casa de Anás, dice, te adjuro, o sea, ahora sí, dime porque te estoy invocando el nombre del Dios Santo, Altísimo, dime si eres el Hijo de Dios. Y dice, lo soy. O sea, lo obedece y ya le conteste porque invoca la autoridad sobre el Hijo que es el Padre. Entonces lo soy. Y más adelante me verán en las nubes viniendo con gloria, que es el libro de Daniel, el último día y el juicio del mundo. Entonces rasgaron sus vestidos, sabían que es una profecía mesiánica y Él está diciendo yo soy el Mesías, pero como no está confirmando su plan y su estructura y su prestigio y su rango en la sociedad de Anás y Caifás y los saduceos, entonces lo rechazan. Pero Jesús ascendió a los cielos para sentarse en el trono de Dios, ¿ok? De donde vendrá con gran gloria y poder para juzgar a los vivos y a los muertos, como dice el credo. Entonces, cuando estamos viendo eso, o sea, toda la gente está golpeando el pecho, se están burlando de Jesús, todo eso está pasando, pero Él está dejando pistas muy claras a todo color para decir, oh, coronado con espinas, o sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Y clavado los pies. Porque Adán y Eva tuvieron que caminar al árbol de la ciencia del bien y el mal y con sus manos tomar del fruto y comer. Entonces manos y pies clavados a la cruz, su costado perforado, coronado con espinas. Necesitamos ver todo eso. Y entonces dice, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, pero no en agua, sino sumergidos en Jesús, en su muerte. Y eso es muy importante si tú quieres ver cambios en tu vida, fruto en tu vida. Tienes que empezar a hacerte la idea. Ese Jaime de 1975, el que era todo lo que tú quieres, pero creyó en Jesús, fue sepultado en Jesús. Y diario, lo que fue ayer ya fue sepultado en Jesús, en su muerte. Lo que fue ayer. Por eso Pablo dice a los filipenses, ciertamente olvidando lo que está atrás. Todo lo que hice bien, qué bueno, gracias a Dios. Lo que no hice bien,
sepultado con Jesús en su muerte. Es importante ver eso, porque si no estás arrastrando todos los cargos a tu nombre, todas las denuncias, todas las acusaciones que Él clavó a la cruz, tú las sigues arrastrando y ya no te cabe. No tienes suficientes maletas, ni carretilla, ni un remolque. O sea, no puedes traer todo eso. Tu culpa y tu responsabilidad y tu obligación ante Dios no lo puedes seguir arrastrando. Pero entonces sepultado en Cristo. ¿Y qué vimos? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no tienes que arrastrar eso, ya no cargas con lo que debes, ya, o sea, todo esto ya no. Porque no puedes cambiar por eso, porque sigues tú con la idea de que yo voy a dejar en cero mi saldo. Yo voy a liquidar eso. No lo vas a hacer. Y aunque lo pudieras hacer, no sería aceptable porque estás haciendo a un lado el sacrificio de Jesús. Si Dios pone esto tan drástico y tan extremo y tan severo como sentencia contra mi pecado, coronado con espinas, su costado traspasado, todo esto, o sea, todo esto haciéndolo visible, suspendido entre cielo y tierra y rechazado por ambos. O sea, necesito ver eso y otra vez que entre cordura en mi alma y entender, esto ya fue. Y no hay nada que puedo yo agregar o perfeccionar de eso. O lo recibo o lo rechazo. O digo, ¿es suficiente y es todo? ¿O no? Entonces, pero con mis acciones estoy diciendo que sí o que no. Entonces, otra vez, si somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por eso no te dejamos bajo el agua, que es una figura de lo que Él ya hizo para salvarte, nueva criatura en Cristo. Por eso, sí, nueva criatura, ahí te dejamos otros 5 minutos bajo el agua y vas al cielo, sin pecado, limpiecito, limpiecito, gloria a Dios. Pero ¿quién podría decir, entonces esto es real? Entonces vida nueva es real. Entonces vida eterna en Cristo Jesús es real. Es una sustancia, es algo sólido, es algo que puedo conocer en mi caso. Entonces necesito otra vez, y por eso así como en figura de su resurrección, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces andar en vida nueva y andar en la luz, vemos que van paralelo. Es el mismo carril donde estamos caminando. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces yo sé lo que es sentir la muerte por mis pecados, pero muy poco hemos sentido lo que es tener vida y gloria en Jesús por su resurrección. Por eso Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, o sea, yo prosigo a la meta, yo quiero conocerle y el poder de su resurrección. Dirías, Pablo, ¿cómo que no? ¿Aún no conoces el poder de su resurrección? Es decir, tú has literal levantado muertos. O sea, que dices, o sea, milagros y todo. ¿Cómo, Pablo? ¿No conoces? Sí, pero no lo conozco como necesito conocerlo. Es muy grande. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre, Adán, por fin coronado con espinas, fue crucificado juntamente con él, con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, hijos de Adán y hijas de Eva, necesitamos ver eso, que Dios hizo propiciación literalmente en el cuerpo y en el alma de Jesucristo para poder perdonar y limpiar y aceptarnos. Eso es redención en su sangre. Necesitas ver eso. ¿Y qué? O sea, ¿tú con qué vas a discutir con la herida en su costado, mujer? No, pero luego sí la riego. Luego sí la riego, sí, ahí está coronado de espinas y luego lo golpearon con una vara, con una caña. Sí.
Entonces nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces necesito considerarlo así. Digo, yo todavía hay tentación muy fuerte para mí. Jaime, yo no sé tú, pero yo sí lucho. Ok, entonces, pero es eso, sí, pero hazte la idea. Estoy muerto para eso. ¿Cuántos de ustedes han ido a un buen velorio, de esos clásicos velorios? Que todo el mundo llega y todos están como retomando amistades y poniéndose al día, y ahí está la caja. No, y entonces hacen eso y hay cirios y toda la cosa quizás. O sea, hay de todo, o sea, la neta, o sea, yo he visto todo hasta nueva era. Entonces dice, pastor, ¿puedes ir a compartir? Digo, van a poner pentagrama en el piso porque ahí sí no me presento. Pero, o sea, ¿qué? Y hubo una... Todos mis mejores cuentos son de Tehuacán y ustedes por eso nunca aparecen y no tienen que sentir pena cuando narro esto. Quién sabe, a lo mejor voy a otro lado a una conferencia en Perú y ya voy a hablar de ustedes, pero no van a saber entonces. Pero hubo una hermanita y hubo un choque terrible en carretera y murió un matrimonio. Entonces ella está en el velorio, o sea, ¿a qué va? Perdón, pero la hermanita, ¿a qué va? Ahí. Entonces ahí está, y comentándolo después, o sea, no tiene caso ir al velorio y no comentar lo que viste, quién dijo qué, quién dijo qué, y quién se desmayó, y que así, que te tocaron amor eterno, y así. Entonces, y ahí está, y dice, entonces ahí están las dos cajas en el velatorio, o sea, y eso es duro. Entonces ella así viéndole, pues, ay, la hermana, ella ya descansó, ya está con el Señor. Y luego ve la otra caja y dice, él quién sabe. Y se lo dice a alguien en el velorio y luego viene a comentarnos a nosotros y yo nomás así, no la inviten a mi velorio porque no muerde su lengua, no. Entonces, pero es, o sea, ve, o sea, hazte la idea, pero todo esto, nunca el difunto, por eso ya ponen como una ventana y tornillado y todo, por si las flies, pero nunca el difunto dice, a ver, ¿quién dice que yo soy esto? O sea, nunca reclama, nunca discute, nunca dice, no es cierto, es mentira. Lo que dice ella es mentira y luego se vuelve a morir. O sea, nunca está muerto a su crítica, a su condenación, está muerto a sus lágrimas también. O sea, ay, voy a extrañar a mi jefa. Ella ya no está consciente de eso, está consciente de su eternidad. Entonces no está diciendo, mis hijos seguramente me están llorando. No están llorando. O sea, intenta no llorar. Entonces, o sea, ve todo eso. O sea, realmente no existimos para ellos. Ni el dolor, ni la enfermedad, ni el frío, ni el calor, ni que están tocando los mariachis o qué himno más allá del sol están cantando y todo el mundo así. O sea, no están en eso, es nuestro. Ellos no están viendo lo que hacemos, no están disfrutando el velorio junto con nosotros. ¿Por qué trajeron ese café? Siempre les he dicho que no compren de esa marca de café. Nunca vienen a reclamar. Les dije que no pongan cirios. Y hay cuántos cirios. Hubo uno en Miahuatlán, cerca de Tehuacán. Se cayó de una escalera, estaba reparando el techo. Entonces era terrible y una pesadumbre para su familia. Entonces, pues ya lo están velando. ¿Quién sabe qué médico firmó acta de difunción? Pero ya lo están velando. Entonces están los cirios alrededor, católicos, así alrededor de la caja. Están así rezando y todo. Es verídico, están rezando y toda la cosa. Por eso digo, tienes que ir a vivir en un lugar así, entonces vas a venir surtido de historias que todos se quedan así. Entonces de repente despierta, estaba inconsciente por el golpe y se sienta y muy mal hablado, entonces hirviendo la boca les empieza a decir qué me están haciendo y la gente, uno se desmaya, en otro literal echando clavados por la ventana, la gente trepándose, pánico total. Entonces queda la mujer ahí. Ni para eso sirves.
o sea, pidió prestado, se endrogó para pagar esto, para hacerlo bien y ni siquiera, ¿qué hago? La caja, todo eso, todo lo que gastamos y ni siquiera haces eso bien. Entonces a lo que vas, ¿ok? Considérate muerto con Cristo. Hazte esa idea. Y esto no existe, ni sus críticas, ni los halagos, ni elogiándote, ni de esto, de que, ay, pero qué bueno que trajeron mariachi, pero no, esa María, son puros borrachos, o sea, no, así, no, pueden tocar feo, pueden tocar bien, pueden llorar, pueden no llorar, puede ser que tu viuda ya está así, ya se fue a pintar el cabello, a hacer todo lo que tú no le dejabas hacer, que ella está celebrando que ya estás muerto, se ve ya 10 años más joven en la tarde de que tú te moriste, o sea, pero no existe. Eso no es nada tuyo. Ni su aprobación, ni que te extrañen, ni que te odiaban, o sea, eso ya no es tuyo. Y cuando puedes entonces tener eso en mente, toda la pantalla se puede llenar de otra cosa. Todo lo que siempre traemos como preocupación y pendientes y esto y nuestra agenda y lo que nunca hay que olvidar y traer esto presente y acuérdate, esto ya quedó a un lado. Entonces, ¿con qué te llenas? ¿Cuál es tu meditación? Si hemos muerto con Cristo y sido sepultados y crucificados y demás, entonces ahora sí, en semejanza de su resurrección, andar en vida nueva. ¿Cómo sería? Entonces tienes que ir haciéndote la idea. Yo soy nueva criatura. Y aunque toda mi vida fui miedoso, como nueva criatura puede ser que hoy ya no tengo que ser miedoso. Puede ser que ya no soy un chismoso. Puede ser que no, pero puede ser que ya no estoy batallando con envidia. Porque el muerto, ¿a quién va a envidiar? ¿Qué reclama? Entonces empiezas a ver todo eso y dice versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Hazte la idea, que sea tu forma de ver tu vida y tus experiencias y lo que te rodea. Porque si no, la política, los vecinos, tus compañeros de escuela o de trabajo, tu misma familia, te va a asfixiar con tantos pendientes, todo lo que tratas de balancear y mantener en orden y todo. Tienes que decir, he muerto en Cristo, he sido sepultado con Él. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Ok, vamos por favor a Juan 15. Antes de Romanos Hechos, antes de Hechos, Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15. En Efesios dice que nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos ha levantado. Y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué vimos en 2 Corintios? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si Dios en Cristo me ha dado vida, me ha levantado juntamente con Él, vida nueva, me ha sentado, ¿dónde? En lugares celestiales en Cristo Jesús, en el trono de Dios, a la diestra del Padre. Entonces, si puedo decir, ¿seguro? Porque no me siento así. Me siento mugroso, me siento cansado, me duele la ciática, me duele el hombro, me duelen los ojos. Estás así consciente de tu debilidad, de tu mortalidad, de cansancio, de todo eso. Pues estás así, entonces, pero ¿cómo? ¿Cómo será cierto eso? Considerarte vivo también, no solo muerto, sino ahora vivo para Dios. Todo lo que existe que para tus sentidos y tu pensamiento y tu meditación y tu afecto, Dios está vivo para mí. El pecado no está vivo para mí. Entonces, cuando ves así, Jesús aquí, Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y sentimos frío, pero bueno, medítalo.
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces te toca navaja, sí o no, sí o sí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Te acuerdas en 1 de Juan? Simplemente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces hay una dinámica de andar en comunión, de andar en la luz, que es la palabra de Dios permaneciendo en mí y yo en Cristo. Entonces hay algo que es continuo para mí, y eso es el problema que muchos tienen. No eres constante, no sigues adelante con lo que sabes que es verdad. Por un tiempo tienes entusiasmo, tienes compromiso, llevaste un susto, entonces tratas de hacer las cosas bien y creer bien y alabar bien y orar bien y leer tu Biblia bien y todo, pero llega el momento que el ímpetu que pudiste tener por un tiempo, pues ya se acabó y otra vez estás estancado, estás frío, no tienes comunión con Dios, estás muy consciente de pecado en tu vida y no está bien, no está chido. Ok, entonces, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Entonces, si esto puedes captar, esto va a cambiar tu vida. Porque tienes que entender, normalmente lo que nosotros hacemos como creyentes es que te despiertas, te levantas, no eres salvo, apenas eres humano y tienes que tomar un café. Ya empiezas a recuperar humanidad. Entonces, poco a poco en el transcurso de la mañana, si bien te va y si lees tu Biblia un poco, ya eres salvo, o sea, ya tienes como conciencia y eres piadoso nuevamente, ya santificado nuevamente, pero como que inflando la llanta que está súper ponchada. Ok, entonces, pero ve esto. Dios nos dio vida juntamente con Él, Efesios 2, y juntamente con Él nos ha levantado, y juntamente con Él nos ha sentado en Cristo Jesús, en Él, en lugares celestiales. Entonces eso es donde estoy, y Jesús dice permanece en mí, y normalmente estamos siempre trepando para alcanzar ese nivel de espiritualidad, y durante el día algo sucede y resbalas para abajo, sigues trepando y luego pasa un amigo de la prepa que no se han visto en cuántos años y ya te jala el pie para abajo, y luego así, y luego alguien también va así, dice así, alabado sea Dios, y va subiendo y hace tracción, pero igual pisa tus dedos de tu mano porque ya te está rebasando. Maldito sea, ya no soy espiritual. Ok, entonces permanece. Dios te puso donde no puedes llegar. Dios te ha puesto donde tú no podrías trepar, no podrías llegar en un salto ni en una peregrinación. Dios ya nos ha puesto en Cristo en lugares celestiales. Permanece en Él. Si puedes captar eso, tu vida va a cambiar. Vas a empezar a tener gozo. Estas cosas os escribimos para que tengan gozo pleno, cumplido. Entonces, bien, ve esto, o sea, permanecer en Él. Entonces, ¿qué sucede cuando ya no permanecí en Él? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Ok? Entonces, otra vez, o sea, es esto, restablece esto, y no es que ya resbalé hasta por aquí. ¿Nunca jugabas con esas resbaladillas en los parques que eran para dejar cicatrices en tus manos de tan caliente el fierro, pero no subir la escalera, sino subir la mera y tus pies resbalan y así? Y luego un amiguito viene bajando. Y ni modo, ¿qué haces? Pues una carambola. Pero nuestra generación no íbamos llorando a casa. Nos sobábamos y veíamos cómo le hacíamos, porque ya no nos daban permiso. Permaneced en mí. Entonces, si tu experiencia como cristiano es eso, de estar trepando algo resbaloso, que otros te atropellan, otros te pisotean, otros te jalan para abajo, luego alguien le puso manteca y, o sea, ya como agarras, está muy caliente, está así, llegas hasta arriba y luego dices, pero no hay oxígeno.
Sí, así dice el alto y sublime, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad. Y dices, sí, ya sé. O sea, ya estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Hace harto frío y no hay suficiente oxígeno. Estoy en el pico de Orizaba. La vista es tremenda desde aquí, pero no puedo seguir toda la noche. Ya se está bajando el sol y me voy a morir de frío. Y además ya me duele la cabeza y veo lucecitas y necesito oxígeno. Sí, y Dios dice, y con el humillado, con el quebrantado de espíritu, con el humilde de corazón. Entonces, aun cuando tú te encuentras abajo, Él te trata como si estuvieras sentado en Cristo en lugares celestiales. Él trata contigo que este es tu lugar, no aquí el sótano. Pero en el sótano, en tu humillación, en tu quebranto, también Dios habita contigo. Entonces realmente no tenemos pretextos ni excusas por no buscar comunión con Dios, por no seguir adelante. Ok, resbalaste hasta abajo, te tiraron, te jalaron, lo que sea. Hubo un temblor, te tomaron la foto, no sé, pero algo pasó y ya te encuentras hasta abajo otra vez. ¿Qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces no es tan feo en el sótano de desilusión, estar decepcionado de ti mismo, no es tan feo, pero lo más importante para nosotros es, ahí está Dios también esperándote en el sótano. Él también habita contigo ahí, pero tu lugar es donde Él te hizo sentar en Cristo Jesús, en lugares celestiales, en comunión, en la luz, en amor, rodeado de misericordia y de gracia. Entonces, versículo 4, Juan 15, 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Y cuánto lo tiene que decir? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Por eso te estoy diciendo, si puedes captar esto y realmente aterrizarlo en tu vida, va a haber fruto y tu vida va a ser diferente. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Eso no quieres. Se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, ¿cuánto lo tiene que decir? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿cómo voy a saber qué es lo que quiero si no sé qué es posible? Entonces, al que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Efesios 3:20, según el poder que opera en nosotros, o sea, poniéndonos, sentándonos en Cristo Jesús en lugares celestiales. Eso es poder levantarnos, poder darnos vida nueva, poder abrir los ojos del ciego, poder hacer latir un corazón que era de piedra. O sea, todo esto que Dios ha hecho es un milagro, es más allá de todo lo que nosotros pudimos pedir o entender, pero ahora ya tengo luz y sé pedir un poco y sé entender un poco, entonces pedid todo lo que queréis, os será hecho. ¿Ok? Vamos a Colosenses capítulo 1. Y esta oración, mucho lo hemos visto ya, nomás vamos a ver la última parte, lo que Pablo oraba por los colosenses y cómo daba gracias y dice unas cosas muy importantes acerca de lo que Dios ha hecho. Colosenses 1:12. Con gozo, Juan dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo perfecto, gozo pleno. Entonces, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Me hizo apto, pero no es automático. Yo necesito responder. Yo necesito decir sí, creo,
Sí, recibo, sí, en eso estoy. Entonces, por eso estamos hablando de andar en la luz. Él no me ha puesto en la luz, me ha hecho sentar en Cristo Jesús en lugares celestiales. Entonces, estoy en la luz, pero necesito andar en la luz. Eso es movimiento, eso es un paso y otro paso. Entonces, hay un dinamismo en eso de andar en comunión, andar en la verdad, andar en la luz. Entonces, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad, la autoridad de las tinieblas. Dios es luz, es el mensaje que os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez, comunión. Todo lo que Él ha hecho. Una lanza en el costado, coronando con espinas, clavando manos y pies a la cruz, látigos, varas, puñetazos. Todo esto, propiciación en su cuerpo y en su alma, propiciando, satisfaciendo la justicia de Dios que mi vida exige, y lo derramó en Él. Entonces, si puedo andar en eso, eso es gozo, eso es confianza, es esperanza, y eso es ver fruto en tu vida. Pero otra vez, ¿dónde estamos? Si has creído en Jesús, si alguno está en Cristo, ¿qué? Es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Y así estando muertos en delitos y pecados, no en Cristo, en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos levantó. Y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, permanece en Él. Porque luego tú ves un cristiano que como que sí la hace, ¿no? Dice, sí la hace, sí la sabe hacer. Y dice, pero realmente no es ningún secreto, simplemente está permaneciendo. Y tan pronto que no permanece, tan pronto que resbaló, tan pronto que tropieza, está confesando, diciendo lo mismo a Dios que Dios dice. Hice esto, Dios, pensé así, contesté así. Y es esto, Dios, perdóname. Y Dios es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos. Y otra vez estás permaneciendo, estás en comunión, estás andando en la luz. ¿Es complicado? ¿Se te hace complicado? No es natural. Natural es simplemente como el agua escurrir hasta el punto más bajo. Eso es natural. Entonces algo sobrenatural es lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que nunca podríamos hacer. Pero Él lo ha hecho. Y si puedo entender y captar y creer y vivir lo que Él ha hecho, eso es gloria y es vida nueva. Vamos a ponernos en pie. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuando tú dices, vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Entonces, Señor, queremos permanecer en Jesús, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Y queremos que tu palabra permanezca en nosotros. Para eso tenemos que seguir cargándole el combustible a nuestra alma. Y Señor, queremos ver y comprobar con nuestros ojos lo que es una obra sobrenatural que tú hagas en nuestra vida. Lo que es vida nueva, lo que es andar en vida nueva, lo que es ver que las cosas viejas ya han pasado, lo que es soñar y pensar y hablar diferente, lo que es andar como antes no andábamos. Señor, queremos ver eso en nuestra vida. Y tu palabra dice que es tu voluntad. Y tu palabra dice que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y sabemos que si tú nos oyes, ya tenemos la petición. Entonces, eso te pedimos, Señor, conforme a tu palabra y tu voluntad, que hagas esto en nosotros, que se vea vida nueva en cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.